Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Me asustas, pero me gustas. ¡Woo! Yo soy Mariana y estoy con... Ramón. Sí, no hay mucha novedad ahí. Sus amigos de siempre. Y pues cuéntame, Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta tu vida? ¿Qué dice el horror en tu vida? Ay, pues hasta hace poco estaba viendo muy poco horror, porque pues justo no he tenido mucha oportunidad de verlo contigo y es con quien veo horror sobre todo. Quizás leerlo sí lo puedo hacer por mi lado así, pero como que siento que es alta traición ver horror sin ti. Muy bien, haces bien. Pero bueno, ahorita hemos estado aprovechando bastante del Netflix Party y otras cosas. Hemos estado viendo ahí series de misterio y películas de terror y se ha puesto bastante divertido. Sí, te entiendo. Yo he estado intensamente está un poco rara la calendarización de nuestros podcasts, entonces no sé para cuándo vayan a estar escuchando esto, pero estoy releyendo It o Eso de Stephen King, porque con varios otros amigos que tienen canales de YouTube estamos, pues sí, organizando una relectura, invitando a todas las personas que se quieran unir con diversas actividades en redes sociales. Y lo estoy disfrutando como si fuera la primera vez que estoy leyendo el libro. Es un librazo, ¿eh? O sea, yo fallé luego y creo que todavía no llego a la tercera parte del libro y estamos a mitad de mes cuando estamos grabando esto. Seguramente ustedes ya lo escucharán más adelante en el futuro. Pero lo que voy es entretenidísimo. O sea, para hacer un libro tan largo, se te va muy rápido. Sí, es que hay una construcción de personajes impresionante y lo que a mí me gusta mucho es que King mezcla el horror, entendido un poco más como lo sobrenatural, que es probablemente mi parte favorita del libro, con pues más bien yo diría especie de terror que tiene que ver más con los horrores cotidianos o con quizá horror no es la mejor palabra para describirla, pero como con situaciones muy terribles que están pasando personas bullying, violencia doméstica, La conformidad de todo el pueblo. totalmente, racismo. Entonces es como muy extraño que ahora me doy cuenta que me cuesta más trabajo leer, por ejemplo, un episodio en el cual están hablando del racismo a los afroamericanos. Me cuesta más eso y las escenas que tiene un personaje, Beverly, de maltrato por parte de su marido, por parte de su papá también, a que realmente leer la parte de Pennywise, ¿no? O sea, de hecho disfruto como de esas partes sobrenaturales. No quiere decir que no me den miedo. Por ejemplo, el día de hoy leí una escena en la que uno de los perdedores, Mike Hanlon, se queda dormido en la biblioteca en donde trabaja. Entonces él está ahí como, ya hay como todo un preludio de que parece ser que Pennywise está de regreso, ¿no? Esto ya es cuando ellos están grandes. Y él está pues como un poco dubitativo de contactar a los otros y decirles, oigan, es momento de que vuelvan para acá y me ayuden a combatir a este ser, a esta entidad maligna, pero está como buscando la prueba definitiva. Entonces él está dormido en su escritorio en la biblioteca y cuando se despierta en la mañana encuentra en el piso unas huellas de alguien que entró a la biblioteca y las huellas solamente van de entrada, no hay huellas de salida y amarrado, no recuerdo si es a su lámpara o algo que estaba cerca de él, encuentra un globo. Ay, no. Entonces, no, de verdad me erizó la piel esa escena porque para mí hay algo como muy aterrador en pensar que cuando estás dormido y estás tan vulnerable, ¿no? O sea, alguien se te acerque y alguien te vea así dormir, se me hace como de las cosas más tétricas. Yo creo que es de mis más grandes terrores. Es como lo que te decía que de chico me pasé un muy buen rato asustado que me iba a poseer el diablo mientras dormía por haberme comido mi paste satánico. Exacto. Pero también, o sea, justo la ansiedad de que alguien más fuera a entrar a mi cuarto y hacer algo. Claro. Mientras dije esto, justo sonó un sonido en mi casa y me quedé como,
¿Qué está pasando? Ten cuidado con las energías que estamos invocando para hacerte un creedor en lo paranormal. Ay, Dios mío, ya me asusté. Y pues hablando de esta, sí, como este miedo que tenemos a cuando estamos tan vulnerables, durmiendo, ¿no? Que pues realmente estás a merced de quien sea que esté cerca de ti en ese momento. Pienso en todas las personas que han experimentado ese fenómeno de que, como decimos en México, se te sube el muerto, ¿no? A mí nunca me ha pasado. He tenido un episodio leve de parálisis del sueño, pero nada como la gente lo describe en ciertos testimonios. No sé tú, Ramón, si hayas tenido alguna vez una experiencia así de que se te haya subido el muerto. Ay, no, afortunadamente no. Es algo que me causaría mucho estrés y justamente durante mucho tiempo me asustaría irme a dormir. Entonces, please, 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 virgencita, que no vaya a pasar. Y hablando de muertos, ¿qué te parece si vamos entrando al tema de este podcast? Chan, chan, chan. Va. Pues vamos a hablar de una de las cosas que parezco disco rayado, porque cada podcast digo que vamos a hablar de algo que me encanta, pero... Pues sí, de esto se trata el podcast, de lo que te encanta a ti y me introduces a mí. Totalmente. Y hoy vamos a hablar de unos de mis lugares favoritos para ir a visitar, para llevar a Ramón a una cita romántica también, o simplemente para irme a sentar a leer ahí, que son los cementerios. Ay, los cementerios. Ajá. Uno de los temas que yo creo que más ha cambiado mi percepción del mundo y que cambió mi relación hacia ellos desde que estoy contigo. Y bueno, yo entiendo, ¿no? Que hay como una especie de tabú un poco yo cuando digo que me gustan mucho los cementerios, o sea, como que más allá como del cliché que te imaginas como a la niña gótica tomándose fotos en las tumbas, porque sí lo hice, ¿no? O sea, lo hice en mi adolescencia y todo. A mí me gustan mucho los cementerios. Tengo una particular debilidad por el arte funerario. Me llama mucho la atención. Me gusta mucho ver como las cosas que la gente también deja como ofrendas a sus familiares. Me parece que hay algo como muy especial en ver qué objetos están escogiendo las personas para demostrar ese amor, ¿no? Ese cariño por el ser querido que ya no está. Entonces, para mí es una especie así como de excursión cada vez que voy a los cementerios. Siempre creo que con mucho respeto, totalmente, pero siempre también como mucho a disfrutar del ambiente que se siente, que es pues como de solemnidad muchas veces, ¿no? Sobre todo si vas en época que no es como Día de Muertos, que no es como un momento de fiesta grande. Es un ambiente muy solemne, es un ambiente que a mí me da mucha paz y que por eso creo que me gustan tanto los cementerios, por ver ese arte fúnebre y por ese ambiente así que siento yo que a mí en lo personal me transmite paz. No sé tú qué pienses. Pues es que justo creo que esa era la diferencia de cómo veíamos las cosas al principio. Porque... Y bueno, todavía pienso esto un poquito. Digo, sentirte en paz en un cementerio es una frase interesante, ¿no? Porque al final de cuentas estás en un cementerio, estás ahí con muertos, quizás hasta familiares que están visitando a sus propios muertos o que los están enterrando para empezar y todo esto, pero sí hay un momento de calma y sí hay un momento de que cuando aceptas en dónde estás, que dices, órale, pues o sea, ahora sí que aquí acaba y es algo muy zen, ¿no? Al final, y eso no me pasaba a mí antes, justo yo desde muy chiquito le tengo terror horrible a la muerte. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi el ataúd de una persona, tenía 4 años, habíamos ido a visitar a un familiar de mi abuela paterna en Pueblo Viejo, Veracruz. Hay un deep cut ahí Pueblo Viejo, cerca del río Pánuco. Y desde entonces me daba un terror espantoso en la muerte, ¿no? Además pasaron muchas cosas después de eso que me hicieron sentir así. Y entonces para mí los panteones eran un lugar súper incómodo. Afortunadamente se había muerto muy poca gente en mi vida, entonces
había ido poco y los pocos recuerdos que tenía eran más bien de eso, ¿no? Eran de entierros. Y no fue hasta que estuve contigo y empecé a visitarlos y al principio muy extrañado, ¿no? El único panteón que había visitado por visitar era el Panteón Inglés, del que vamos a hablar en un rato. Pero pues para mí era algo que no, era así como un lugar tabú para estar. Y cuando te sueltas de ese tabú, cuando vas con tu novia macabra y empiezas a fijarte en los detalles, a fijarte en las cosas tan bellas que puedes encontrar en un panteón, pues ahí es cuando cambió completamente mi perspectiva, y ¿no? bueno, yo ahora que te escucho digo, sí es cierto, me siento en paz. No deja de haber una especie de escalofrío cuando los recorro y mentiría si no dijera que es parte de lo que me gusta cuando voy, ¿no? Y pienso además que pues hay una enorme cantidad de supersticiones, de creencias relacionadas con visitar un cementerio, ¿no? O sea, así como que de momento se me vienen a la cabeza algunas que he escuchado. En algún libro leí que era de mala suerte pasar enfrente de un cementerio escuchando música, que no debías de hacer eso. No sé por qué, no sé cuál es como la consecuencia, pero eso lo leí en algún libro. No sé qué tanto, no sé si era una superstición, una creencia mexicana o de otro lado, pero recuerdo mucho eso. Mexicano, por supuesto, siempre he escuchado hablar del mal aire que te puede dar en el cementerio, que es una especie como de una energía negativa, que pues se te pega y te la llevas contigo. Y que ahorita les voy a contar una experiencia que yo tuve con eso. Es básicamente como el mal de ojo, pero te lo hizo un fantasma. Más o menos. Sí. Y hay como varias, o sea, recuerdo que alguien me había dicho que mascando cierta hierba podías como evitar que esto pasara, que de hecho varias como personas que trabajan en los cementerios hacen eso, tienen como esa planta y la están como masticando constantemente, o traen como cierta de esa planta, no recuerdo si era albahaca, ruda o algo así, que traen en la bolsa como para evitar este mal aire. O también, bueno, ¿no? La básica, que todo mundo tiene miedo de llevarte tierra del panteón. Ah, claro. Pegada, ¿no? Entonces, no, pecado. Yo creo que totalmente, hasta no sé si lo estoy inventando, si sale en la película o en algún como como la historia que dio origen a la película del Conjuro. Yo leí que por ahí tenía que ver ese espíritu que ellas tenían, tenía que ver con que alguien había llevado tierra de un panteón. Entonces es también como una superstición que trasciende México, ¿no? Sí, claro, de cuando te llevas a tus muertos contigo, ¿no? Totalmente, ¿no? Que te habla mucho de cómo tenemos ese miedo que tú dices a la muerte, de no querer tener nada que se relacione con los muertos cerca de ti. Es siempre como, ese es una territorio pues sagrado, no sé cómo decirlo, como fuera de los límites de los vivos, y nada que se te pegue de ahí, hay que dejarlo todo por allá. Y al mismo tiempo también pues hay como otras creencias pues un poco más oscuras, yo diría que estas, porque estas son relativamente inocentes y como de tener cuidado, son como precauciones. Pero al mismo tiempo, y a mí me encanta ver en YouTube, van a encontrar un montón de videos y por el internet así rondando, videos de gente que está recorriendo panteones en México y que encuentran trabajos. Y para los que no sepan qué son trabajos, o sea, son como, pues esto es una especie como de amuletos que tiene que ver con la brujería, en la cual, por ejemplo, pues depende de lo que tú le quieras pedir o lo que le quieras hacer a esa persona. Entonces puede ser, por ejemplo, en una botella en la que muchas veces ponen la foto de la persona a la que le están haciendo el hechizo, el embrujo, y a veces hay como papeles como con alguna oración o como con la intención así como de que fulanito pierda su trabajo. La verdad no estoy tan segura si también los trabajos panteoneros sirvan como para temas de amor. Creo que sí, he visto como algunos que han encontrado en YouTube que es así como de que deje a su esposa y así. Siempre son como con una intención un poco dañina de por medio, ¿no? Porque pues por eso estás como invocando el poder de los muertos, un poco, ¿no?
como de lo macabro. Unas son como, tienen pipí adentro, unas cosas así como muy... Sí, sí, sí. Y eso también, o sea, no, si me arranco a hablar de esto, ya no me vas a parar, porque hay como una tradición muy arraigada también aquí en donde yo vivo, de una cosa que se llaman las botellas de bruja, o las witch bottles, que eran para detener a una bruja. En una botella de vidrio ponías tu pipí y clavos y la ponías a hervir. Y entonces se supone ¿Clavo la especie o clavos, clavo...? no, clavos de así de para clavar cosas. Y se suponía que haciendo eso, tú, mientras iba hirviendo como la pipí pues en la botella, la bruja no iba a poder ir al baño. Entonces empezaba como a hinchar, hasta que llegaba a un punto como de tortura en el que la bruja se iba a revelar a sí misma, llegando a ti a pedirte de por favor rompe la botella porque ya no puedo más. Y hay un montón de testimonios bien interesantes que yo he leído en los cuales se documenta que sí, una persona fue y le dijo como por favor ya rompe la botella, ya voy a romper el embrujo, y que rompían la botella y en ese momento enfrente de ellos así la persona se hacía pipí. De que ya ¡Qué está. intenso! Sí, sí, es impresionante. Entonces, para mí, yo cuando leí eso de aquí, que es una tradición pues heredada de los británicos y de los irlandeses, fue inevitable para mí no relacionarlo con los trabajos de los panteones. Sí, claro. En México, ¿no? Y que yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, pero hasta alguna vez platicando con un cuidador del panteón de Joco, que también vamos a platicar, nunca sé si es Xoco, Joco, nunca sé. Este sí es Joco. ¿Joco? Él nos comentaba que a él le tocaba por la orilla del panteón recoger los trabajos, y es como un tema también muy tabú de que no los toques porque esa mala vibra, esa mala intención de la persona te la vas a llevar tú, exactamente, ¿no? Muy relacionado con lo que decimos como de llevarte tierra de panteón a tu casa y que el muerto vaya pegado en esa tierra. Entonces mi punto con este de Braille es que no deja de haber algo siniestro en visitar un panteón. Sí, no, claro, incluso aquí en México que tenemos toda esta cultura del Día de Muertos y cómo regresa la gente y todo esto, de todas maneras aquí existe, o sea, justo hay reglas, ¿no? Las reglas es puedes este día, puedes de estas maneras y con estos rituales, tú no puedes llegar a hacerle lo que quieras a los muertos porque te llevas consecuencias mucho peores, ¿no? Totalmente. Y incluso nuestra relación como mexicanos con los panteones, con los cementerios, es curiosa porque yo me he dado cuenta ahora viviendo en otro país, por ejemplo, que cuando, no sé si recuerdes, pero poco antes de venirme fuimos a visitar este panteón que se encuentra por Constituyentes, que siempre es donde está la rotonda de los hombres ilustres. El Panteón de Dolores, ¿no? El Panteón de Dolores. Y nosotros literalmente lo único que queríamos era como pasear por el panteón y tomar unas cuantas fotos a las tumbas, porque hay unos monumentos que llaman mucho la atención. Y los cuidadores básicamente nos estaban persiguiendo, diciéndonos que estaba prohibido tomar fotos. Claro. Y como, ¿por qué? O sea, ¿por qué está prohibido tomarle fotos a una tumba? O sea, fuera más allá de que puedo entender que la familia quiera privacidad y que no salga el nombre de la persona, pues no, yo siento que tiene más que ver con una especie de creencia, de superstición, el que sean tan cerrados, ¿no? Cuando estos son como lugares que ciertas imágenes, ciertas como estatuas, arte funerario, todo esto, es parte como del patrimonio y del arte mexicano en general, ¿no? Sí, claro. Entonces eso no deja a mí de llamarme mucho la atención. Igual ya cuando estemos hablando más de ciertos panteones en particular, te contaré de uno en el norte del país que visité y que me gusta mucho, pero fue para mí interesante cuando me mudé ahora aquí a donde vivo, en Terranova, que hay pues cementerios por todos lados. O sea, yo de hecho vivo súper cerca de uno. Para ir al súper tengo que pasar enfrente de uno de los cementerios más grandes. Y siempre está abierto. Siempre está abierto. Sí hay cuidadores, pero más bien se dedican como de que a podar, a levantar la nieve y todo. Y a mí, o sea, todavía siento que tengo un poco como ese recelo
Hasta que una amiga que es de aquí me dijo como, ay, a mí también me encanta pasear en cementerios, vamos. Y puedes ir y hacer tu picnic ahí en medio, o sea, literalmente ella todo el tiempo me está diciendo, ¿cuándo hacemos otro picnic en el cementerio? Porque nadie te dice nada, o sea, como se consideran más como una especie de parque público. Wow. Lo cual es como, para mí no deja de ser un poco como choqueante. Cuando recuerdo como esas prohibiciones, esas como comportamientos que te hacen sentir que estás rompiendo una regla cuando vas en México a un cementerio, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, no sé, ha sido como interesante. No puedo decirte que me he ya como quitado todos esos tabús. Sigo sintiéndome, a veces quiero tomarle fotos al panteón porque, por ejemplo, ahora este invierno pasado fue un invierno bastante crudo y ver un cementerio totalmente cubierto de nieve en el cual sobresalían nada más como algunas de las tumbas. Para mí yo estaba viviendo mi mejor vida de fantasía gótica, de chica gótica a los 16 años, ¿no? Y o en el otoño, cuando se ponen todos los árboles rojos y naranjas y caen las hojas y se ve también como un paisaje de Halloween de una foto de stock, yo lo que quiero es ir a tomar 700 fotos ahí y no dejo de sentir que estoy como rompiendo una regla si lo hago. Entonces no sé, pero cuéntame tú un poco qué sientes tú, o sea, tú recuerdas además de esta experiencia que hemos tenido nosotros de cuando nos regañaron porque yo quería tomar fotos en el panteón, ¿te has sentido siempre como bienvenido en los panteones o cuál ha sido tu experiencia? Pues mira, la primera vez que yo me sentí bienvenido en los panteones, que después es algo que afortunadamente pude explorar contigo, es cuando estaba en la secundaria, hicimos un viaje escolar a, a la Huasteca hidalguense. Para quien no sepa, no solo existe la Huasteca potosina, sino que la Huasteca está entre varios estados y la Huasteca hidalguense, como el resto de las regiones de la Huasteca, celebra algo que se llama el Chantolo. El Chantolo es la fiesta de todos los santos, es otra manera de llamarle al Día de Muertos. Y entonces nosotros fuimos en esa época y fue un pueblito que está prácticamente al eje de la Huasteca que se llama Teanguistengo y todas las casas estaban abiertas, todas las casas tenían dentro de sus casas, dentro de sus salas un altar de muertos y la gente te invitaba a que pasaras a verlo, cosa que para mí era rarísima. Los altares de muertos eran algo que las familias elegían si poner en su casa y nadie más veía, ¿no? Para mí. Claro. No solo eso, te invitaban tamales, porque hacían tamales deliciosos, por cierto, qué rico comí. Y pues veías como un pequeño caminito de cempasúchil salía de cada casa y se iba uniendo como a un camino que se iba haciendo cada vez más grande mientras más casas se unían a ese camino. Y llegaba hasta el panteón, ¿no? Y pues eventualmente hacían su fiesta en el panteón y todo esto. Y yo, para alguien que no creció con esa manera de ser, mi mamá es del norte, mi familia en general no hacía festividades de Día de los Muertos ni nada por el estilo. Fue la primera vez que dije, órale, la muerte puede ser algo diferente. Los panteones pueden ser un lugar en donde se reúne la gente, ¿no? Eso es algo que hasta que no fuimos tú y yo a Joco, que más al rato vamos a hablar de eso, a mí se me hacía único, ¿no? Decía, wow, pues ¿quién hace una fiesta en un panteón? Claro. Y bueno, entonces eso fue algo que conecté ya estando contigo y visitando otros panteones de mi vida antes. Y es algo que como que he podido reflexionar mucho al estar contigo, ¿no? Tú que me obligas a ir a tantos de estos lugares. Te obligo. Sí, me obligas. Me llevas a pistola. No es cierto. O sea, pero pues vaya, tú eres la que tiene el impulso, ¿no? O sea, yo soy más bien como el alcahuete en esta relación. Y tú eres como pues la que ha ayudado a empujar mucho mis límites, ¿no? Y mis gustos. Sí, y es como interesante, ¿no? O sea, ahorita creo que estamos hablando un poco más como de estos temas que tienen que ver con lo positivo. Yo no dejo de irme a lo creepy, como siempre,
Porque antes de movernos a tema, porque me gustaría que ya empezáramos como a hablar de cuáles son nuestros panteones favoritos y por qué y como qué experiencias hemos tenido en ellos, pues yo tengo como una anécdota que creo que te he contado. Pero pues sí, efectivamente Ramón es mi compañero de aventuras panteoneras. O sea, 100% es él el que me anda llevando a todos lados. Porque mi papá, por ejemplo, no le gustan los panteones. Mi papá sí tiene como una relación bien problemática con la muerte y no le gusta, no se siente cómodo, se pone de mal humor. Pues cada quien, ¿no? O sea, yo soy como muy death positive, como de todo este movimiento de que muy interesante, que ya hablaremos también en nuestras recomendaciones literarias, de cómo, o sea, se dice más fácil de lo que realmente es, pero aceptar, ¿no? Que para allá vamos todos, como diría Pati Chapoy. Buenos días. Buenos días, para allá vamos todos. Así, pero pues mi mamá, aunque tampoco le gustan estas cosas, mi mamá es muy consentidora. Y como se recordarán a los que hayan escuchado el primer episodio, que mi mamá me acompañaba a ver las películas de terror cuando yo todavía no tenía edad para hacerlo, pues así cuando fui a visitar México una de estas últimas veces, o antesito de mudarme a Canadá, yo decidí que quería vivir el Día de Muertos intensamente. Y pues Ramón trabaja, tiene un horario de oficina y pues no podía ajustarse a mi horario que yo estaba de nini en ese momento antes de venirme para acá. Entonces convencí a mi mamá de que me acompañara al Panteón Francés que está ahí por Plaza Delta, por Parque Delta en la Ciudad de México. Sí, al viejito. Y entonces, pues bueno, ahí vamos a la aventura, entramos, igual, o sea, hay unas tumbas preciosas, muy, muy, muy bonito. Yo nunca había entrado a ese panteón antes, entonces... Yo, de hecho, es uno de los pocos panteones que visitaba regularmente, porque ahí está enterrado uno de los hermanos de mi abuelo materno. Era un músico, Edmundo Ayarzagoitia, y pues él murió como en 1918, algo por el estilo. Pero pues como que uno de los encargos para la familia que vivía acá en las regiones chilangas, pues era mantener cuidada la tumba y ir a barrer un rato. De hecho, de eso me recuerda que tienes que ir a cumplir tu manda. Sí, sí, sí. Ajá. Pues mi mamá creo que también ya había ido, pero yo nunca había entrado. Entonces yo estaba emocionada, viviendo mi mejor vida. Era un día entre semanas y horario de oficina, entonces no había nadie. Yo así feliz, tomándole fotos a todo mundo. Ahí sí no salió ningún cuidador, sí salió un vendedor que nos intentó vender... unos nichos, nos intentó vender unas tumbas, ahí ya no me acuerdo qué nos intentó vender, me daba mucha risa a mí, pero bueno, una vez que logramos pasar esta barrera del vendedor, ya pudimos entrar al panteón y andábamos ahí caminando, como les digo, yo andaba feliz tomando fotos, yo andaba caminando más adelante de mi mamá, ¿no? Mi mamá como que iba más lento, más tranquila, todo, y yo la empecé a ver como rara. Como que sí, o sea, sí iba más lento, pero ya era extremadamente más lento. Ya estaba muy callada. Mi mamá siempre tiene como comentarios, siempre está como muy platicadora y todo, y de repente estaba callada totalmente. Pero pues como yo estaba tome y tomé fotos, no dije mucho, ¿no? O sea, a lo mejor pensé como, bueno, pues también estos lugares ponen a las personas reflexivas, ponen a las personas nostálgicas, lo que Claro. sea, y quizá es por eso, ¿no? Pero de repente, y esto mi mamá me heredó algo a mí, que de plano no vamos al doctor o no decimos me duele algo, a menos de que se nos esté gangrenando así el brazo ahí y lo traigamos a media putrefacción cercenado así. E incluso entonces van a tratar de resolverlo de otra manera, ¿eh? Entonces, esto como contexto para decirles que el hecho de que de repente mi mamá me parara y me dijera, por favor vámonos porque me siento muy mal, era que en serio se estaba muriendo. Entonces me dice, es que tengo muchísimas náuseas, me está como empezando una migraña, no, hace años que no me sentía como tan mal. Tuvimos que correr ahí al baño del panteón, a que se echara agua.
a conseguirle unas aspirinas, lo que se pudiera, y correr a la casa, ¿no? Después. Y yo me quedé pensando, o sea, obviamente no le dije a ella, pero fue súper notorio que en el momento en el que salimos del panteón, ella empezó a ponerse bien otra vez. Como que poco a poco se fue recuperando, ya cuando íbamos de camino a la casa empezó a recuperar el color y todo. Y además este es un panteón que tiene un ambiente bastante pesado. Bastante pesado, o sea... muy solemne, muy callado. Como te digo, no había nadie, entonces sí hay como algo, como dirían los españoles, que acojona, ¿no? De estar como caminando Ándale. entre todas estas tumbas y este silencio absoluto y demás. Y pues, o sea, yo tengo la teoría de que a mi mamá se le pescó algo ahí, o sea, yo porque creo en estas cosas. Yo sé que Ramón, ustedes, si estuvieran viendo su cara, verían que se sonríe burlonamente a mi teoría. No, claro que Pero no. yo he llegado a pensar que quién sabe, o sea, igual mi mamá estaba como un poco deprimida porque yo me venía a vivir a Canadá y pues somos muy unidas y todo. Y pues sí dicen eso, ¿no? Que cuando tú estás como en cierto bajón emocional o lo que sea, estás como que más vulnerable para que esas energías, entidades, espíritus, lo que sea, se te peguen. Entonces, a mí me impresionó mucho, o sea, yo me acuerdo que en ese momento, pues sí estaba muy preocupada de que mi mamá se sintiera mal, porque además, pues mi mamá tiene esos rollos como de la presión y etcétera, entonces, pues me daba miedo, pero después como que me cayó el 20, dije, fue muy, muy, muy curioso que saliendo del panteón se empezó a sentir mucho mejor, así sin explicación, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, ya se le estaba subiendo en Ya se hombros le estaba un trepando ahí fantasma. en la espalda un muerto. Entonces, sí, por eso que bueno, la sacamos, no acabé de explorar el panteón como yo hubiera querido, pero, pero pues primero estaba el bienestar de mi mamá. Sí, claro. Y pues dicho eso, parece ser que yo no aprendo la lección, porque al revés de estas cosas, aquí en donde yo vivo, ahorita, realmente no crece nada. No hay como muchas frutas, verduras, no hay como mucha variedad, pero lo que sí crece tenemos zarzamoras, blueberries, todo lo que sean como ese tipo de bayas o moras, aquí lo encuentras fácilmente. Y resulta ser que por yo no sé qué razón, hay un cierto cementerio cerca de aquí en donde crecen muchísimas zarzamoras. Y entonces una amiga y yo tenemos como el proyecto de ir a cortar esas zarzamoras y hacer una mermelada panteonera. Y imagínate, o sea, para mí es así como la idea de marketing millonario, así como la mermelada de muerto. Y yo siento que sí encontraría un nicho de personas que la compraría. Yo estoy muy emocionada ya en por ahí de agosto, que empiece la temporada de zarzamoras y demás. Me voy a llevar a mi amiga a cortarlas y vamos a hacer nuestra mermelada panteonera. Haciendo negocio con los muertos. Mi pregunta aquí es, Ramón, ¿comerías mermelada panteonera? ¿Comerías zarzamoras que crecieron en un panteón? Híjole, es que justo aquí me pones en jaque, ¿no? Porque yo soy disque escéptico y lo que tú quieras. Pero sí, o sea, sí me daría como un minutito de nervio comerla, ¿no? Yo creo que sí la comería porque además algo que tiene que saber de mí es que yo pruebo absolutamente todo. Absolutamente todo. Si me dicen es comestible, lo voy a probar. Entonces yo creo que por ese lado sí lo probaría, pero me daría nervio. Es como si me dieran a probar algo ahí que me dicen, bueno, puede que te envenene o algo así. Me Pero si daría has nervio. comido paste satánico con papa regada con aguas del Hades. Pero ya sobreviví a ese. Al paste forjado en la mina más profunda de Real del Monte Hidalgo. Por el mismo Lucifer. Ya sobreviví a ese porque tengo muy buenas defensas en el estómago. Entonces yo creo que sí. Me echaría. Yo siento que este podcast está tomando una divertida dirección en cuanto a que se va a volver como algo de gourmet, como gastronomía macabra Gastronomía o macabra. gastronomía siniestra, porque ya Mira, hablamos como de la torta de aguacate satánica, el paste diabólico, ahora la mermelada de muerto. Vamos a tener que sacar por ahí un libro de recetas.
Ese paste más bien yo creo que fue forjado entonces en las minas de Moria ahí, y resulta que las minas de Moria del Señor de los Anillos están en Real del Monte. En Real del Monte. Entonces sí, ya vamos a hacer nuestro libro de recetas macabras, Tlayudas tétricas. Tlayudas tétricas, mermelada panteonera, vamos con todo. Exactamente. Así que sí es si es exitoso mi negocio de la mermelada panteonera, pues ya te contaré. Pero, ¿qué te parece si empezamos a platicar un poco en particular de los panteones, de los cementerios que conocemos y cuáles son nuestros favoritos? Sí, pues, a ver, ¿cuál fue nuestra primer cita en un panteón? El panteón de Joko. Sí, ¿verdad? Sí. Yo, poco antes de que tuviéramos esta cita, bueno, no, más o menos un año antes de que tuviéramos esta cita, vivía justo al lado de este panteón. Ya había pasado muchas veces por ahí, me causaba mucho interés porque tiene una pinta bien diferente o tiene una pinta muy de pueblo. Joko en general, para los que no sepan, es una colonia en la Ciudad de México que está atrapado como entre la parte más gentrificada del centro de Coyoacán y los nuevos edificios enormes que hay por esta zona de la Ciudad de México, ¿no? Pero ahí sobreviviendo poquito a poquito, pues está el pueblo de Joko y el panteón. Y entonces me parece que fuimos cuando llevábamos más o menos un año de ser novios. Creo que sí, creo que fue como parte de nuestra celebración de que íbamos a cumplir un año de ser novios. Y justo pues yo ya sabía, porque ya lo había visto, pero nunca había entrado, nunca había visitado, que pues en Día de Muertos se ponía bastante especial ahí, ¿no? Creo que lo que no sabíamos era lo especial que se ponía. El día que sobre todo recomiendo ir es el 1 de noviembre, que para muchos es el día de los niños chiquitos. Muertos. Ajá. Y pues parte de lo especial ahí es que la gente va y deja sus... decora de juguetes las tumbas de los niños, decora en general las tumbas de sus familiares muertos, y lo que no sabíamos bueno, le llevan marimba también a los muertos. Marimba, sí le gustaba eso, pero a mí me llamó mucho la atención que también había norteño. O sea, ¿Ah, sí? hay de toda la tipo de la gama musical que tú quieras, mariachi, etcétera. Es impresionante. Y entonces fue bien bonito, ¿no? Cómo toda la gente interactúa con sus muertos en ese día, en ese panteón, ¿no? Entonces deja de ser un lugar solemne y se vuelve un lugar en donde puedes tener una especie de conversación con tus fallecidos, y ojalá todos viéramos así el mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final de ese día, porque pasamos un rato visitando, me acuerdo que vimos cómo había un convivio hasta el final del panteón. ¿Te acuerdas de eso? Todo el mundo comiendo ahí arroz con mole, me acuerdo perfecto. Arroz con mole, estaban bailando cumbias. Una cosa súper bonita, que no te esperas, ¿no? Porque incluso ese panteón pues tiene todas estas reglas que tú acabas de decir, ¿no? Como de no andar tomando fotos. Aquí como que, me acuerdo que como que te dicen como, oye, pues tómalas con discreción, entiendo que es como un lugar entre comillas turístico, pero pues entiende que son los familiares con sus personas, ¿no? Y sí, totalmente, y en ese mismo tour, no sé si recuerdes, pero fuimos a otro panteón, porque esa es mi idea de aniversario romántico, y porque además ya les hemos dicho, pero nuestro aniversario es el 28 de octubre, entonces es muy cerca de las fechas del Día de Muertos y Halloween y todo esto. Es nuestra semana de aniversario guión Halloween guión Día de Muertos. Fuimos también al Panteón Museo de San Fernando. Que ese sí es museo. Ese sí es museo, porque además ahí está la tumba de Benito Juárez y hay no sé qué tanto otro político como de época así como de la Reforma. Me parece que la mayoría son los que están sepultados ahí. Y no sé si esté abierto ya, porque después del sismo del 2017 se dañó y estuvo cerrado. O sea, yo intenté ir antes de venirme acá en el 2018, seguía cerrado. En el 2019 me parece que igual.
Ojalá que para esta época, bueno, ahora quién sabe, ¿no? Con todas estas cuestiones de la pandemia que estamos viviendo, si vaya a abrir o no. Pero también es un lugar chiquito, pero bien especial. La primera vez que fui, lo descubrí porque mi papá dice que soy chismito y siempre estoy como buscando actividades en esta época del Días de Muertos, ¿no? Todavía no éramos novios Ramón y yo, entonces tenía que sonsacar a mi papá para que me paseara a los panteones y esas cosas. Sí, oye, creo que tus papás están muy contentos de esa parte de nuestra relación, de que ahora yo soy el sonsacado y no te tienen que acompañar a todo lo de horror. Exactamente. Pues los convencí de que fuéramos y como te digo, mi papá no es muy fan de los panteones, pero como tiene una calidad más como de museo, a pesar de que es un panteón, o sea, son tumbas, ¿no? Hay un pedacito interno que es un museo chiquito, pero realmente lo que estás viendo son las tumbas, pero son unas tumbas como muy, así como escultóricas. Pues sí que tiene ya como, es más fácil ver un valor más histórico, yo creo, para mi papá ahí, que como si vas al Panteón de Joco, que es como un panteón mucho más familiar, ¿no? Y Claro. había un montón de actividades del Día de Muertos. Hicieron unos cráneos gigantes con flores de cempasúchil. Había actores caracterizados como de la Catrina y estaban cantando y te daban como el recorrido y te contaban las historias. Y algunas tumbas estaban decoradas con unas cosas bien extrañas. En unas había como unos muñecos mutilados ahí así. Tengo fotos de todo esto. Si las encuentro por ahí, igual las podemos como compartir en algunas show notes o algo así. Y a partir de entonces se me volvió una tradición que cada año iba al Panteón de San Fernando. Hay que ir temprano porque la zona está un poquito pues shady para ir en la noche, pero vale mucho la pena. También es un lugar que me encanta. Sí, es un lugar bellísimo y de verdad que lo decoran con todas las flores de cempasúchil que se puedan imaginar, entonces fue una experiencia mágica. Tú me llevaste, me acuerdo que ese día estaba así como, bueno, pues vamos a un panteón a ver qué pasa, ¿no? Porque es algo que no acostumbrábamos mucho todavía y que vaya, fue una sorpresa bien bonita. Totalmente, porque hicimos como el recorrido, está relativamente cerca del centro de la Ciudad de México. Bueno, está en la zona centro. Sí, está en el mero centro, pero sí, como sí, me claro. refiero como a donde está el Zócalo y todas estas cosas. Y habíamos ido primero como al Callejón de Regina a ver las ofrendas y todo este tipo de cosas. El claustro de Sor Juana, porque yo estaba tomando un curso en el claustro de Sor Juana. Y de ahí fuimos al Panteón de San Fernando. Y bueno, si lo abren este año y si pueden, visítenlo porque es una maravilla. Es precioso, es chiquito, se recorre rápido, pero vale muchísimo la pena. Y justo nunca es mal tiempo para ya empezar a pensar en qué harás en esa época tan romántica, o por lo menos para Sí, nosotros. Totalmente. Y una actividad romántica perfecta es justo empezar tu recorrido en el claustro de Sor Juana, ver su ofrenda de ahí, ver las ofrendas de Regina, caminar hacia el Zócalo. Y ya después de todo ese viajezote, irte para el Panteón de San Fernando. O al revés, puedes empezar en el Panteón de San Fernando y después irte a todo lo demás. De hecho, creo que es mejor opción. Y bueno, pues ya armaste la perfecta cita de Totalmente. muerte. Y fíjate que si me preguntas a mí cuál es mi panteón favorito de la CDMX, sería muy difícil escoger, pero yo creo que sí al que más cariño le tengo es probablemente al de Joco, por todas las veces que hemos ido. No creo que sea el más bonito en términos de arte fúnebre. Creo que en ese sentido hay unos como mucho más... Dolores, yo creo que el de Dolores. Yo creo que Dolores es como el de los más bonitos, pero el sentimiento del de Joco, o sea, es que sí existe como esta como solemnidad que decimos, pero sigue siendo un lugar en donde hay fiesta, en donde hay familias, en donde hay convivio, mientras que los otros no lo tienen tanto o lo tienen como mucho más moderado, me parece a mí. Entonces sí, ese sería mi favorito. Y tiene una historia también bastante darketa ahí en cuanto a la historia de México. El senador chiapaneco Belisario Domínguez, famoso porque existe la medalla Belisario Domínguez y que murió de una manera horrible porque le cortaron la lengua y lo torturaron. Órale.
lo mataron ahí, en el Panteón de Joco. Ahí fue en donde le cortaron la lengua y en donde lo dejaron enterrado. Ahí, después de haberlo torturado. Porque en ese momento, cuando todo esto pasó, el Panteón de Joco, como bien dices tú, era el pueblo y estaba a las afueras de la Ciudad de México. O sea, está totalmente absorbido, es parte indiscutible de la Ciudad de México. Pero en ese momento, cuando esto pasó, que no me atrevo a decir el año porque no estoy segura, eran las afueras. Y entonces ahí lo fueron a dejar al pobre. Ahí lo torturaron y allí lo enterraron en una tumba sin nombre. Y no fue hasta mucho tiempo después, me parece, que se rescataron sus restos de ahí y se llevaron a su estado de Don Belisario. Chiapas. Uh-huh. Wow. Creo Así que me es. habías contado esto, pero creo que lo había borrado de mi cabeza y es un dato padrísimo. Pues sí, macabro. No sé si tan Macabro. padre, pero Sí. pero sí. Y pues moviéndonos un poco geográficamente para no hacerlo todo chilangocéntrico, yo te voy a contar de otro panteón que tuve el gusto de conocer en el bonito estado de Durango, en el norte de México. Yay. El estado conocido por sus alacranes. Y sus westerns. Exacto, y ser una potencia de la película western, así de vaqueros. Pues resulta ser que mis andanzas como booktuber me llevaron a Durango. Me invitó una chica del canal Paulina, del canal Literary Compass. Y ellas, muy amables, sabían que a mí me gusta todo esto, lo terrorífico, lo macabro, y su mamá y ella me organizaron una visita al Panteón Municipal, el Panteón de Oriente me parece que se llama, de Durango Capital. Y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, porque era un tour básicamente privado, o sea, íbamos Pau, su mamá, una amiga de ellas, y yo, y el guía. Y ya estaba cerrado el panteón, es un panteón enorme, enorme, es un panteón municipal, entonces imagínate, o sea, es enorme y muy imponente, muy imponente. Ya era de noche totalmente y el guía nos iba contando las historias de las diferentes tumbas, entonces iba contando puras leyendas y de repente es de esos guías que son como muy teatrales y empezaba a bajar la voz, y cuando menos te lo esperabas, aventaba así un grito, que bueno, yo grité como loca, se burlaban de mí porque me decían, no, que muy valiente, y yo así iba, pero muerta de miedo, porque pues yo les digo que yo soy gallina, o sea, una cosa es que disfrute el horror. Como ya les dije, si quieren escuchar gritos, metan a Mariana a una casa de espantos. Totalmente, sí, no lo voy a negar. Y ese panteón me marcó no solo por lo increíble que fue esta experiencia, porque pues nunca había tenido la experiencia de estar o la oportunidad de estar en un panteón en la noche, que es otro nivel, y además ahí descubrí que existe un artista duranguense de arte funerario. Bueno, ya falleció hace mucho tiempo, pero su arte es básicamente patrimonio de la humanidad y por favor búsquenlo en Google porque es impresionante lo que hace o hacía. Se llama Benigno Montoya. Y Benigno Montoya, sobre todo, es famoso. Gran nombre para un western, por cierto. Sí, y para un artista funerario también. Sí. Hace unas imágenes, sobre todo los ángeles que hace Benigno Montoya. Los ojos, parece que te están viendo de verdad. Son una cosa bellísima, son una cosa impresionante. Y tristemente muchos de estos ángeles han sido robados del panteón. Porque pues bueno, están ahí, la gente se mete y saben que estas son cosas pues con un valor enorme por su calidad artística y demás. Porque él, sí, su técnica es impresionante, preciosa. Y yo no tenía idea de que existía algo así en México. Nunca en mi vida había escuchado el nombre Benigno Montoya. Y me impactó. Se quedó conmigo hasta la fecha. Sigue siendo uno como de mis escultores favoritos. Y les va a impresionar cuando vean el arte
funerario que hace este señor. Así que sí, ese Panteón de Durango definitivamente es uno de mis lugares favoritos del mundo. Ojalá que algún día tenga la oportunidad de volverlo a visitar, porque me gustaría ahora verlo en la luz del día para apreciar las esculturas todavía mejor, porque en la noche pues el guía llevaba ahí la linterna y nos iba enseñando, pero no alcanzas a ver. Imagínense, si hacía en la oscuridad, me impactó lo impresionante que son sus esculturas. Claro. Pues me va como a impactar más de día, yo me imagino. Y además me gustó mucho porque el guía, a mí, como te digo, que el arte fúnebre en parte por lo que me gusta tanto es por todos los simbolismos, ¿no? Que tiene, ¿no? O sea, que si es por ejemplo, una planta que tiene espinas, quiere decir que es una persona que murió de una enfermedad muy dolorosa. Total, dependiendo si es una planta que está como cortada, igual quiere decir que es una persona que murió muy joven. Todas estas cosas que pensamos a veces que son solamente como de valor estético y realmente tienen un trasfondo, nos cuentan un poco la historia de esta persona que está enterrada ahí. Entonces por eso me gusta tanto el Panteón Municipal de Durango. Y por eso no roben arte fúnebre, porque ya les explicamos 1000 veces que se van a llevar a los muertos. Exacto, les va a caer la maldición también, ¿eh? Nada más les estamos como advirtiendo. Mejor coman mermelada panteonera. Sí, esa ya está aprobada por nosotros dos. Sí. Digamos que es el regalo que los muertos nos dieron. O sea, sí. Y no le roben a los muertos. Si quieres condenar tu alma, al menos condénala comiendo algo rico, sabroso. Bueno, un paste satánico, una tlayuda tétrica, una mermelada panteonera. O sea, gozando. Pero bueno, ya nos extendimos mucho como siempre, entonces cuéntame ahora tú, Ramón, ¿cuál es tu panteón favorito para que ya vayamos cerrando esta cuestión? Pues mi panteón favorito, como vieron, le tengo mucho cariño a mi estado. A mi ciudad no tanto, pero a mi estado le tengo mucho cariño. Y pues obviamente está el panteón francés en Real del Monte. A diferencia del que acaba de contar Mariana, pues es bastante chiquito, pero es un panteón muy reconocido porque aparte, pues te cuenta la historia de la minería en esa región y dices, ay, pues ¿eso qué? Pues es que la minería es una actividad de mucho riesgo en donde sufrían de manera diferente los mexicanos y los ingleses. Y pues este es un panteón lleno de esas historias para ambos lados, ¿no? Entonces ir y que te cuenten algunas de esas historias es muy padre. También hay muchas leyendas. Está la del payaso, que se supone que era un payaso que cuando lo enterraron ahí pidió que lo enterraran. Se supone que todas las lápidas en este cementerio están viendo hacia Inglaterra, porque es un panteón inglés. Y él pidió que lo enterraran en otra dirección, ¿no? Como una especie de repudio a los ingleses. Y estas son la clase de historias. Totalmente. Y si nos pusiéramos... Yo originalmente le había propuesto a Ramón que habláramos sobre leyendas de los panteones, pero creo que eso va para otro podcast, la verdad. Sí, 100%. No. Sí. Si de algo podemos hablar tú y yo todo el día es de panteones. Es algo que he aprendido a querer mucho junto a ti y definitivamente. Así que sí, pues yo creo que probablemente haya una segunda parte de este podcast en algún punto en el cual podemos hablar porque hay muchas historias bien macabras y bien entretenidas relacionadas con ciertas tumbas que como tú dices, ¿no? O sea, rompen la regla, salen de lo común y llaman la atención. Entonces eso pues muchas veces estará fundamentado en la realidad o simplemente como que llama la imaginación y le queremos encontrar una explicación a por qué esa tumba no cuadra con las otras cosas de por sí en un lugar que ya nos genera como ciertos nervios, ¿no? Nos genera como cierto, pues sí, escalofríos. 100%. Entonces, Ramón, ¿qué te parece si vamos cerrando ya con, como siempre, nuestras recomendaciones literarias, de películas, de series, de lo que tengas que tú crees que a los amantes de los panteones o a quienes hayan quedado convidados a saber más de los cementerios después de esta emocionante charla, ¿qué les puedes recomendar? Yo justo sí voy a recomendar dos cuentas de Instagram. Esto va a ser una recomendación diferente. Ahorita si Mariana me vio buscando en mis celes porque quería ver
los nombres de estas cuentas. Lo que yo voy a recomendar son 2 cuentas que toman fotografías o recopilan fotografías de cementerios. Una se llama Pasión por los Cementerios, todo una sola palabra, en Instagram. Y la otra se llama Project-Necrópolis. Estas 2 cuentas justo reúnen arte fúnebre o fotos de cementerios de todo el mundo. Entonces van a encontrar desde el Panteón de Dolores hasta el cementerio en el pueblito de Italia de tal cosa. Van a encontrar absolutamente todo. Y la razón por la que lo recomiendo es que quiero mostrar esta especie de belleza tan sí es sombría, pero también justo creo que da esta mezcla con una sensación de calma de la que hablamos con los cementerios, ¿no? Claro, no, maravilloso. Y siempre, o sea, bueno, nuestras recomendaciones están abiertas a lo que sea, ¿no? No nos tenemos por qué casar con nada. Igual en nuestro Instagram seguro que vamos a compartir algunas de las fotos que tenemos. De cementerios, sí. Y que nos manden nuestros escuchas también las fotos y que nos digan cuáles son sus cementerios favoritos y cuáles tenemos que visitar en cuanto yo vaya a México, por favor. O cuáles les gustaría visitar a ellos, porque... sí. Alrededor del mundo hay una cantidad de cementerios que a mí me encantaría visitar, que bueno, tengo que hacer como ahí mi guía turística para eso, mi planeación más bien de dónde quiero ir. Lo que me lleva a mi recomendación de un libro que sin duda es el mejor libro que le puedo recomendar a un amante de los cementerios. Está escrito por nada más y nada menos que la genia del horror argentino, Mariana Enríquez, y este no es un libro de ficción, es un libro de ensayo en el que ella, de ensayo, de crónica, en donde ella habla sobre los cementerios a los que ha visitado en su vida. Y se llama Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes a cementerios. Era un poco difícil de conseguir, pero hace poco salió una edición mexicana súper bonita, que tiene en la portada unos cempasúchiles y unos xoloscuintles con las calaveritas de azúcar. Entonces muy mexicano la cuestión. Y esto es porque Mariana incluye en uno de estos ensayos sobre un panteón. El Panteón de Belén, me parece, en Guadalajara, de cuando ella vino a la FIL Guadalajara y tuvo la oportunidad de ir allá. Como yo, ella es una fanática de visitar cementerios y nos va contando pues todos los lugares a los que ha podido ir a lo largo de su vida. Están desde las catacumbas de París hasta ciertos cementerios en Italia, cementerios en Australia, me parece, obviamente Argentina, Perú, México. Entonces, bueno, no se van a aburrir, les gusta mucho. Hay algunas cosas que digo, bueno, yo no soy tan hardcore como fan de los cementerios como ella, porque, por ejemplo, ella en uno de, aquí quemando la indiscreción, pero creo que en el primer ensayo, que es como en un lugar de Italia, te cuenta que pues ella estaba ahí en el verano y conoció a un muchachón y tuvieron intimidad en una tumba, y yo como, Jesús Cristo. Entonces sí, ay, Dios mío, eso sí no le hago yo, nada más te ha visto Ramón. Pero por ejemplo, también cuando se metió a las catacumbas de París, está muy interesante porque te va contando la historia tal cual del sitio, en general de todos los panteones a los que va, pero intercalado con sus pensamientos, ¿no? Como con cómo ella experimentó ese lugar y demás. Entonces me gustó mucho ese libro, 100% recomendado. Y otras recomendaciones literarias van a ser de una escritora norteamericana que se llama Caitlin Doughty, nunca sé cómo se diga su apellido, se escribe Doughty. Y esta mujer tiene, pues hay 2 libros que están traducidos al español. Uno se llama en español Hasta las cenizas, lecciones que aprendí en el crematorio, y el otro De aquí a la eternidad. Yo no he leído De aquí a la eternidad, me parece que es más como sobre prácticas funerarias en el mundo en general, pero Hasta las cenizas es más como sus memorias de ella como trabajadora de un crematorio y después como dueña de una funeraria. Entonces es un libro bien interesante porque habla pues de las mujeres en esta industria, pero sobre todo es como muchas reflexiones sobre la mortalidad, sobre hacer las paces con la idea de que un día te vas a morir y sobre cómo, pues sí, aceptar eso como para que cuando llegue la hora o cuando llegue la hora de despedirse de alguien más sea un poquito más fácil, ¿no? Y también ir viendo cómo ha ido cambiando nuestra relación con la muerte. Y es lo que nos decías, ¿no? Del movimiento Death Positive.
Exactamente, ella es como de las personas que encabezan este movimiento de ser positivos frente a la muerte en vez de verla como algo a lo que hay que tenerle miedo, en vez de verla como algo malo, pues simplemente aceptarla como una parte de la vida que no podemos huir. Y sí, no quiero acabar en una nota así tristona, pero les va a gustar este libro porque además ella sabe que es un tema denso lo que está tratando y lo trata con mucho humor negro. Entonces, yo creo que les va a gustar. Esas son mis recomendaciones. No tengo ahora recomendaciones de películas, nada más me quedo con las literarias. Sí, pues bueno, pudimos haber recomendado el episodio del Panteón de lo que la gente cuenta, pero pues nos falta esa valentía. Dios mío, no, esa serie de lo que la gente cuenta requiere su propio episodio y ya hablaremos de ella en un futuro muy cercano. Así es. Pues bueno, muchas gracias por haberme acompañado hoy, Ramón, a hablar de panteones. Siempre es un gusto. Y muchas gracias a nuestros escuchas por habernos acompañado también y nos escuchamos la próxima. Nos vemos. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y Twitter como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con S y a mí como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with Teeth. Encuentra los créditos a la música e información adicional en la descripción de este podcast.